Por ahí una compañera muy bien respondió, es un cambio o una alteración que se produce en el ADN. Entonces hoy vamos a hablar con más detalles de qué cosa es una mutación, las causas, las consecuencias, ¿no? Vamos a tocar algunos ejemplos que tienen que ver justamente con enfermedades producidas por mutaciones, pero el objetivo es este, ¿no? Que ustedes sepan qué cosa es una mutación y cuáles son las causas que producen estas mutaciones. ¿Bien? Entonces hoy vamos a hablar sobre las mutaciones y luego hablaremos sobre la reparación del ADN. Muy bien, comenzamos como siempre con nuestra reflexión. Vamos a ver un videito y luego pasamos a, bueno, respondemos la pregunta, ¿no? Que está ahí en esa, al final del video. A ver. Ya está bien. Bien, jóvenes, vamos a ver el video. El ADN está constantemente bajo el ataque de sustancias químicas reactivas y radiación natural. Los radicales libres son productos secundarios del metabolismo normal. Bueno, seguramente en su clase, bueno, seguramente no, esto es fijo, en su clase de biología celular se les habló de una organela cuya función era la detoxificación de la célula, ¿no? Y esta organela lo que realizaba era eliminar esta molécula que se conoce como peróxido de hidrógeno. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta organela que se encargaba de eliminar? ¿Cómo se llamaba? Peroxisoma, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿por qué se tiene que eliminar esta molécula en la célula? ¿Les han comentado por qué en su clase? ¿Se acuerdan por ahí? ¿Qué les comentó el profe sobre este peróxido de hidrógeno? Sí. Exacto, muy bien. ¿Ya? Justamente esto, lo que les explicó el video, tiene que ver con esta molécula, ¿no? Si ustedes me dicen, profe, algún ejemplo de radical libre que se encuentra en nuestro cuerpo, ¿ya? Podría ser este de acá, el peróxido de hidrógeno. Ahora, ¿por qué es tan peligroso esta molécula? Porque es una molécula muy reactiva. Esta molécula quiere unirse con otras moléculas. Y como dijo su compañera, si es que no hay un control en la eliminación de esta molécula, entonces esta molécula podría desencadenar formas anómalas en el ADN, porque está reaccionando con el ADN. El ADN, jóvenes, hemos dicho que sí, que es una estructura y todo eso, pero al final no deja de ser una molécula. Entonces, es por eso que el objetivo de este peroxisoma es eliminar este radical libre, el peróxido de hidrógeno. ¿Y por qué tiene que eliminarlo? Para evitar la aparición de mutaciones. Entonces, bueno, al finalizar la clase, ustedes van a reconocer cuáles son los fenómenos que producen las mutaciones y los mecanismos de reparación que disminuyen su incidencia, ¿no? Vamos a hablar entonces de mutaciones y cómo es que se corrigen estas mutaciones en la célula. Bueno, el contenido y pasamos al desarrollo. Entonces, ¿qué es una mutación? Es un cambio o una alteración en la secuencia de... ¿Por qué los cambios podrían ser perjudiciales? Recordemos, jóvenes, ¿qué nos dice el dogma de la biología? El ADN se va a utilizar para producir un ARN mensajero y este ARN mensajero se va a utilizar para producir una proteína. Pero si hay un error en este ADN
si ocurre una mutación en el ADN, podría darse el caso de que también haya un error en la proteína. Esta proteína, por ejemplo, ya dejaría de ser funcional, ahora se vuelve una proteína no funcional, una proteína que no está cumpliendo su función en la célula. Y recuerden que prácticamente una célula está formada por miles de proteínas. Entonces, un error en la información del ADN puede originar o puede desencadenar una proteína no funcional, una proteína anómala. Que de hecho vamos a ver ejemplos que tienen que ver con proteínas que no han sido correctamente codificadas, proteínas que no han sido correctamente traducidas. Bueno, aquí hay algunos conceptos que tienen que ver con estas mutaciones, ¿no? Variante genética, que se refiere a este cambio permanente que ocurre en la secuencia de un gen. Antes que lo olviden. En esta parte vamos a hablar bastante sobre genes. Y a estas alturas, ustedes deben tener claro qué cosa es un gen. A ver, ¿qué es un gen? A ver, recordemos un poco esos conceptos, ¿no? Anteriores al curso. ¿Qué es un gen? ¿Cómo? Ya, es un fragmento de ADN. Es un fragmento de ADN. ¿Nada más? Está bien, pero ahí faltaría agregar algo más. Acá yo puedo tener un gen, aquí otro gen, acá, sí, adelante, acá puedo tener otro gen. Entonces, ya, un gen es un fragmento del ADN, pero ¿qué tiene de especial este fragmento? Es una traducción proteína. Exacto, que esta porción del ADN, este gen, va a codificar una proteína. Proteína 1, proteína 2, y ahí proteína 3, ¿no? Proteína. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué es un gen? Es una secuencia, porción o fragmento de ADN que tiene información para codificar a una proteína. Entonces, ¿qué es esto de variante genética? Cambio permanente en la secuencia de un gen. Es el cambio que ocurre en, por ejemplo, la información que tiene este gen. Ahora, esto podría ser perjudicial, como también simplemente no ocurre nada. De hecho, jóvenes, las mutaciones en sí no son tan negativas o no son perjudiciales. La vida, jóvenes, comienza con una célula o con un organismo unicelular que por miles de años, por millones de años, ha ido evolucionando hasta convertirse en organismos más complejos, ¿no? Como un procariota, o bueno, más complejos aún, un eucariota, como por ejemplo, ¿no?, los mamíferos, las aves, los reptiles. Entonces la pregunta es, con el paso del tiempo, esa información genética, ese ADN que tuvieron las células en un inicio, cuando comenzó la vida, ¿habrá sido la misma que las que tienen los organismos hoy en día? ¿Será el mismo ADN? La molécula sí, ¿ya? Puede ser el mismo ADN, pero lo que es diferente es la información, la secuencia del nucleótido.
Entonces, esta diversidad biológica, mamíferos, aves, reptiles, bacterias, protozoos, no es más que el resultado de miles de mutaciones que pasaron a lo largo de los años. Entonces, nuevamente, ¿una mutación es mala? No necesariamente. Ya ahí los biólogos a veces utilizan, ¿no?, un término ahí que les gusta: selección natural. Es decir, el más apto sobrevive. El organismo que está mejor adaptado para sobrevivir a su ambiente es el que va a persistir. El que no, simplemente se extingue, se muere. Y justamente, ¿no?, un ejemplo de selección natural tiene que ver con las mutaciones. Hay mutaciones que pueden favorecer al organismo, como también hay mutaciones que van a desfavorecer, que van a ser perjudiciales. Entonces quiero que quede claro eso: no todas las mutaciones son perjudiciales. De hecho, gracias a las mutaciones a lo largo del tiempo es que tenemos la diversidad biológica que hoy en día pues conocemos. De hecho, esto también es consecuencia de una mutación. Tenemos la misma especie, pero diferentes fenotipos. ¿Qué es un fenotipo? ¿No? Son las características físicas de un individuo. Entonces, misma especie, diferentes individuos, mejor dicho, misma especie, diferentes fenotipos. A esto se le conoce como polimorfismo genético. Muy bien. Son las 2, ya un ratito más como lista. Hay varios tipos de mutaciones. De hecho, vamos a hablar de todas ellas en esta clase. Entonces, dependiendo de la célula que es afectada por esta mutación, vamos a tener mutaciones somáticas y mutaciones germinales. El mismo nombre lo dice. ¿Dónde ocurren las mutaciones somáticas? En las células somáticas o corporales. ¿Dónde ocurren las mutaciones germinales? En las células germinales, ¿no? A veces nos confundimos con células sexuales. Ya, no son células sexuales, ya son células germinales. Dependiendo de la extensión o del tamaño de la secuencia de ADN que afecta a esa mutación, vamos a tener también tres tipos: las mutaciones puntuales o puntiformes, mutaciones cromosómicas o no puntuales, y las mutaciones genómicas o numéricas. En sencillo, aquí para que nos adelantemos un poco a la explicación, en las mutaciones puntuales o puntiformes vamos a ver que se afecta un par de bases, solo un par de bases, ¿no? Si este es mi ADN, adenina, timina, citosina, timina. Entonces, estas mutaciones puntuales o puntiformes se llaman así porque solo ocurren en un punto de ADN, en un par de bases. Puede ser que acá ocurra una mutación y en vez de, en vez de guanina, esto se convierta en timina. Entonces, ahí tenemos una mutación puntual, una mutación puntiforme.
Mutaciones cromosómicas. Estas mutaciones se caracterizan porque va a haber una alteración en la forma del cromosoma. Si mi cromosoma tiene esta forma original, luego de una mutación cromosómica puede ser que este cromosoma se acorte. O puede ser que este cromosoma ahora sea más grande. ¿Ya? Estos de acá serían las formas anómalas, las formas mutadas. ¿Ya? Entonces, nuevamente, ¿qué son mutaciones cromosómicas? Son mutaciones que cambian la forma de los cromosomas. Y una de la que hablamos la semana pasada son las mutaciones genómicas o numéricas. ¿En qué momento hablamos de eso? Cuando hablamos de las trisomías y las monosomías. Entonces, ¿qué es una mutación genómica? Es una mutación en donde hay un cambio en el número de cromosomas, ya no en la forma. Si hablamos de la forma, es una mutación cromosómica o no puntual. Pero si hablamos del número de cromosomas, si un individuo normalmente tiene 46 cromosomas y ahora ese número se altera, puede ser 47 o 45, entonces hablamos de una mutación genómica. Bueno, no se ofrece muy bien ahí, pero dependiendo de la causa o de por qué se origina esta mutación, vamos a tener también dos tipos: las mutaciones naturales y las mutaciones artificiales. ¿Por qué se les llama mutaciones naturales? Porque ocurren de forma espontánea. Ocurren así, de la nada. De hecho, jóvenes, en estos momentos nuestro ADN está siendo bombardeado, está siendo destruido, no solamente por la radiación, también por los radicales que producen nuestras células como producto de sus desechos. Entonces, en estos momentos nuestro ADN está siendo bombardeado, está siendo masacrado, le están dando con palo a nuestro ADN. Pero ¿por qué no sentimos los efectos del daño en nuestro ADN en estos momentos? Porque hay un mecanismo que justamente se va a encargar de reparar nuestro ADN, que lo vamos a ver después. Pero lo que voy es que estas mutaciones naturales ocurren de la nada. Y luego tenemos las mutaciones inducidas o artificiales, ¿no? Que en este caso se utilizan principalmente, ¿no? Agentes mutagénicos. Los rayos X, ¿no? Se usan, por ejemplo, agentes químicos que pueden causar mutaciones. ¿Ya? Entonces, acá ya no ocurren de forma natural, sino que se está induciendo o se está provocando esta mutación de forma artificial. ¿Recuerden eso? ¿Hasta aquí alguna pregunta o consulta? ¿Preguntas, consultas? ¿Todo claro? ¿No? Las mutaciones germinales. Las mutaciones germinales. Ya, en este caso tienen que ver con el tipo de célula que va a ser afectada, ¿no? Recordemos que hay dos tipos de células en general: las células somáticas o corporales, que pueden ser, por ejemplo, las células del hígado, las células del intestino, y hay las llamadas células germinales, ¿ya? Que la semana pasada mencionamos dos ejemplos: la espermatogonia y la ovogonia. Esas serían los únicos ejemplos de células germinales. ¿Ya? Chicos, ¿otra pregunta, consulta?
Antes de pasar a la siguiente diapositiva. ¿Todo claro? Muy bien. A ver, jóvenes, atentos por favor a la lista. Steven Álvarez. Entonces, ya lo había explicado, ¿no? Tipos de mutaciones según la célula afectada. Tenemos dos tipos de mutaciones. Las mutaciones somáticas y las mutaciones germinales. Como dice ahí, entonces, mutaciones somáticas son producidas en la mitosis. Se producen por algún error en la mitosis. Y por lo general, estas mutaciones somáticas no son heredadas. En el caso de las mutaciones germinales, estas son producidas por errores durante la meiosis y, a diferencia de las mutaciones somáticas, las mutaciones germinales sí son heredadas. Pueden haber por ahí combinaciones, ¿no? Tenemos casos en donde las personas pueden tener una mutación somática y a la par una mutación germinal. Pero, como les decía, las que se van a pasar, las que se pueden pasar a la descendencia, son justamente aquellas que se producen en las células germinales. Entonces, cuando vemos qué tan extenso o cuántos nucleótidos abarcan esta mutación, ahí ya tenemos otra forma de clasificar. Si esta mutación solo afecta un par de bases, es decir, afecta a un gen, entonces decimos que es una mutación. Bueno, en los libros más se encuentra como mutación puntual o puntiforme. ¿Pero por qué se les considera génicas? Porque como solo está afectando un par de bases, entonces este par de bases está presente en un único gen. Es por eso que también se puede decir que las mutaciones génicas o puntuales afectan a un solo gen. En el caso de las cromosómicas, al alterarse la forma del cromosoma, al volverse más grande o más pequeño, esto va a afectar un gran número de genes. Puede ser que cuando este cromosoma se volvió pequeño por acción de la mutación, por ahí se habrán perdido 1, 2, 3 genes. Se perdieron. Entonces, a diferencia de las génicas, en las cromosómicas sí vamos a ver que se ven afectados varios genes, un buen número de genes. Y en las genómicas o numéricas ya hablamos del número de cromosomas. Ya no hablamos de un individuo con 46 cromosomas, sino que, ¿no?, debido a esta mutación, ahora en sus células hay 47 o pueden haber 45. Y bueno, para adelantarnos y que esto quede bien claro, ejemplos de mutaciones genómicas, nuevamente las monosomías y las trisomías.
A ver, entonces, cuando hablamos de mutaciones puntuales o mutaciones puntiformes, estas mutaciones puntuales o puntiformes pueden deberse a dos causas: a transiciones o a transversiones. Ahora, ¿a qué se refiere esto de transversión y transición? A lo que ocurre con las bases nitrogenadas. ¿Por qué se le llama transición? Porque en este caso, una purina va a ser reemplazada por otra purina. ¿Cuáles son las purinas? La adenina y la guanina. Entonces, si en mi secuencia A, T, A, C, G, si en mi secuencia esta adenina es reemplazada por una guanina, son el mismo tipo de base, entonces hablamos de una transición. ¿No? Ya. Hay que recordar que las purinas son la adenina y la guanina. ¿Ya? ¿Cómo recuerdan esto? Hay varias formas. Yo lo que hago es, usando la mnemotecnia, ¿no? ¿Sí les comenté? Creo que sí, no me acuerdo. Ya, el agua es pura. ¿Ya? Entonces, adenina, guanina, purinas. Son purinas. Y el resto, citosina y timina, que serían las pirimidinas. Acá también está el uracilo. Entonces, cuando en mi secuencia de ADN ocurre una mutación puntual o puntiforme que cambia, sustituye esta adenina por una guanina, ¿ambas son purinas o no son purinas? Sí. ¿Sí o no? Son purinas. ¿Ya? Entonces, esta adenina está siendo reemplazada por una guanina. Esta purina está siendo reemplazada por otra purina, que es una transición. Pero ¿qué pasaría si esta adenina es reemplazada por una pirimidina, por una citosina o por una timina? Entonces, ahí hablamos de una transversión. Si en la mutación, nuevamente, se sustituye a esta base por otra del mismo tipo, estamos hablando de una transición. Profe, si esta guanina, por una mutación, se cambia o sustituye por una adenina, transición. Porque si esta adenina se cambia por una citosina, transversión, porque ya no son el mismo tipo de bases. La adenina es una purina y la citosina es una pirimidina. Chicos, ¿cuál es el problema de cambiar una base en el ADN? ¿Cuál es el problema que ocurre cuando yo cambio una base de ese ADN? No vas a codificar rápido. Muy bien, muy bien. Entonces va a haber un problema en la traducción. Se va a formar un triplete que va a codificar otro aminoácido. En algunos casos, jóvenes, cuando se sustituye una base, no va a pasar nada. ¿Recuerdan la semana pasada cuando hablamos de código genético? Mencionamos que hay una palabrita ahí que suena feo, bueno, así la han puesto, pero decimos que el código genético es degenerado. ¿Por qué? Porque un triplete, o mejor dicho, no un triplete,
mejor dicho, un solo aminoácido va a ser codificado por distintos tripletes, ¿no? Triplete 1, triplete 2, triplete 3. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a refrescar un poco la memoria para entender esto. Degenerado. Ya, aquí, por ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos un aminoácido, arginina, que es codificado por 1, 2, 3, 4 tripletes. Inclusive hay más. Acá hay 2 tripletes que codifican arginina. ¿Qué pasaría si por una mutación, si por el resultado de una mutación, ¿ya? Este uracilo se cambia por una adenina? ¿Va a ocurrir algo? No sé, sí, mutación. Ya, pero ¿qué va a pasar con el aminoácido? ¿Va a cambiar? No, porque si se dan cuenta, ese triplete sigue produciendo arginina. Entonces, algunas mutaciones van a ser silenciosas. Como el código genético es degenerado, esta mutación puede cambiar una base por otra sin alterar el aminoácido que lo codifica. Si esta citosina por una mutación se cambia o se altera a una guanina, ¿qué pasa con el aminoácido? ¿Sigue siendo el mismo o no? Sí, porque acá vemos que ese mismo triplete sigue codificando arginina. Si ocurre eso, hablamos entonces de una mutación silenciosa. No va a alterar o no va a cambiar la secuencia de aminoácidos. ¿Y gracias a qué? A que el código genético es degenerado. Y si por alguna mutación esta adenina cambia a uracilo, ¿seguirá siendo arginina? Ahora va a codificar serina. Cuando la mutación origina que ese aminoácido se cambie por otro, recuerden que en el primer caso hemos visto que por más que hemos cambiado los tripletes, siempre codifica arginina. Pero si la mutación genera que se cambie ese aminoácido, entonces hablamos de una mutación de sentido erróneo. Por ejemplo, aquí, ¿no? Este triplete CCC codifica prolina. Pero si por la mutación citosina cambia por adenina, acá no. ¿Va a seguir produciendo prolina? Ya no. Ahora produce treonina. ¿Treonina? ¿Qué toma? No, pero sí, treonina, está bien. ¿Ya? Treonina. Entonces, mutación de sentido erróneo. Y ya en el peor de los casos, si la célula es alada, si la célula tiene mala suerte, ¿ya?
A ver, nuevamente el código degenerado. Ya, si la célula es piña, como se dice, ya, si la célula es salada, mala suerte, digamos que este uracilo, ¿no?, es el resultado, bueno, mejor dicho, una mutación causa que en lugar de uracilo, ¿no?, lo que aparezca aquí es adenina. Ojo, este triplete UGU codifica cisteína. Pero ¿qué pasa si este uracilo último cambia a adenina? ¿Qué es lo que va a formar? El famoso codón stop o alto. Entonces, de lo que la célula está produciendo su aminoácido, por una mutación, ¡pah!, se detiene la producción de esa proteína. Y eso que falta, pero como en medio de la traducción, por una mutación aparece un código, un triplete stop, se detiene la producción de aminoácidos y por lo tanto hay una proteína no funcional. A esto se le conoce como mutación sin sentido. Mutación sin sentido. ¿Ya jóvenes? Entonces, acá en el ejemplo no se expresa muy bien, pero en esta mutación, mejor dicho, en este pedazo de ARN mensajero, a causa de una mutación en el ADN, esta citosina se va a cambiar por una guanina y ahora forma el triplete UAG, que es un triplete alto o triplete stop. Jóvenes, bueno, hay un concepto nuevo, ¿ya? Un concepto nuevo que seguramente lo van a ver en sus libros, ¿ya? De, bueno, genética o biología, si es que utilizan estos, bueno, si es que usan todavía libros de biología para estudiar. Muy bien, ustedes me han dicho que si cambia una base, entonces va a haber problemas en la traducción del ARN mensajero. Está muy bien. Pero ahora cambiemos eso por este término de acá. Entonces, ¿qué es lo que va a alterar estas mutaciones puntuales o mutaciones puntiformes? El marco abierto de lectura, que es una forma más técnica de decir errores en la traducción del ARN mensajero. ¿Por qué se le llama marco abierto de lectura? Lo que ocurre, jóvenes, es que cuando se produce la traducción del ARN mensajero, entonces esto va siguiendo un orden. Esto sigue un orden. No es que la traducción ocurre de forma aleatoria o de forma desordenada. Esto tiene un orden. Entonces, cuando por una mutación se detiene o se afecta a este orden, lo que decimos es que ha habido una alteración, una alteración en el marco abierto de lectura. Bueno, las causas, más que las causas, ¿cómo es que este
este marco abierto de lectura puede ser afectado. Hemos hablado de sustitución, hemos hablado de cuando se cambia una base por otra, pero también puede ocurrir una delesión, es decir, cuando se elimina, ¿no? Aquí, por ejemplo, se eliminó este de acá. Se elimina un par de bases. A esto se le conoce como delesión. Pero también puede ocurrir cuando, por accidente, se inserta un par de bases. A esto se le conoce como inserción. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos tres causas de una mutación puntual: las sustituciones, las deleciones y las inserciones. Sustituciones: se cambia una base por otra. Recuerden, ¿no? Si es la misma base, mejor dicho, si es el mismo tipo de base el que se cambia, es una transición. Y si esta base o este tipo de base se cambia por otra, si una purina se sustituye o se cambia por una pirimidina, o al revés, hablamos de una translocación. ¿Ya? Eso es sustitución. Pero también se puede dar por una delesión, se borra un par de bases, o una inserción, se adiciona o se agrega un par de bases. En cualquier escenario se va a alterar o se va a afectar la traducción del ARN mensajero. Se va a alterar el marco abierto de lectura. Un poquito. Estamos bien. Hasta aquí preguntas, jóvenes, consultas, interrogantes. ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Más o menos? Más o menos, ¿no? Sí, estamos viendo conceptos nuevos. Estamos viendo conceptos que seguramente en sus cursos de biología celular no los han tocado, porque no es tanto el objetivo de ese curso que ustedes sepan con detalle el nombre, ¿no?, de cada componente del dogma central de la biología. Pero acá, ya por ser un curso de genética, sí tenemos que ver conceptos nuevos, como este que acabamos de hablar, marco abierto de lectura, que es una forma de decir traducción del ARN mensajero. Jóvenes, esto de aquí, ustedes no lo van a encontrar como un ejemplo de mutación puntual o mutación multiforme. Es una mutación génica, sí, un gen, pero ya no se considera una mutación puntual o multiforme. ¿Por qué? Porque aquí ya no estamos hablando de un par de bases, sino que estamos hablando de varios pares de bases. De un solo gen, claro. No estamos hablando de cromosomas, estamos hablando de un solo gen. Anteriormente hemos visto que un par de bases es el que se está afectando. Pero ahora vamos a ver el caso en el que varias pares de bases de ese gen son afectadas. Digamos que este de aquí es un gen. Entre exones, entre dos exones,
se pueden encontrar secuencias de ADN que cuando uno las analiza, por ejemplo, si este es secuencia AG, bueno, mejor dicho, si aquí yo tengo una de una guanina, entonces entre dos exones voy a ver que ciertas secuencias se repiten. Por ejemplo, este AG se va a repetir. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 repeticiones. A esta secuencia de ADN formada por secuencias cortas repetidas se le conoce como repeticiones o repetición en tándem. Nuevamente, ¿qué es una repetición en tándem? Son secuencias de ADN que consisten en secuencias cortas repetidas varias veces. Ojo, acá yo les he puesto un ejemplo con dos secuencias, con dos nucleótidos que se repiten, pero pueden ser 4, AGTA, AGTA, acá ya vemos 1, 2, 3 repeticiones. Ahora, ¿qué tienen de especial estas repeticiones en tándem? Primero, que si comparamos uno de mis genes con alguno de ustedes, imaginemos que comparemos el gen X, un gen X, ¿ya? Entonces, ¿qué tienen de particular estas repeticiones en tándem? Imaginemos que comparemos el gen X de cada uno de ustedes. ¿Ya? Imaginemos que comparemos ese gen de cada uno de ustedes. Entonces, acá su compañera va a tener en ese gen repeticiones en tándem formadas por 7 repeticiones. Su compañera del costado no tiene 7. Tiene 14 repeticiones. La compañera del costado no tiene 14, tiene 27 repeticiones. Entonces, el número de repeticiones es variable según el individuo. Yo puedo tener en esta región 15 repeticiones, pero su compañero o compañera puede tener 30 repeticiones. Ese número es variable. Entonces, cuando se hacen las pruebas de paternidad, o cuando, por ejemplo, se quiere ubicar a sospechosos de un crimen o de un asesinato, lo que se utiliza para ver que esa persona coincida con la muestra que se ha encontrado, se utiliza una prueba de huella genética utilizando repeticiones en tándem. Ojo, esa muestra, yo encontré una muestra de sangre. Se extrae el ADN, ¿ya? O bueno, una muestra de tejido. Se extrae el ADN y yo encuentro que en esa muestra hay una región que tiene 13 repeticiones. Entonces tengo acá a mis sospechosos, o tengo aquí a mis víctimas, o los cuerpos. Como les digo, ese número es variable. Un cuerpo puede tener 15, otro 14 y otro coincide, 13. A eso se le conoce como prueba de huella genética. Como les explico, es sencillo, ¿eh? Pero ya uno cuando lo ve como que ¿no? Ahí la cosa se pone más compleja, pero les explico de una forma sencilla para que entiendan la importancia de este concepto, ¿no? Repetición en tándem. ¿Ya?
Muy bien. A ver, hablemos de un ejemplo médico, hablemos de una enfermedad. ¿Ya? Jóvenes, en nuestro cromosoma 4 tenemos un gen que se conoce como gen HTT. Entonces, este gen tiene, ¿no?, una parte que está formada por repeticiones en tándem. CAG, CAG, CAG. Hasta el exón 2. En una persona sana, en una persona saludable, el número de repeticiones es menor, voy a poner un mejor con letras, es menor o igual a 26 repeticiones. ¿Qué pasa cuando ese número de repeticiones aumenta? ¿Qué pasa cuando hablamos de más de 36 repeticiones? En las personas cuyo gen HTT se ha encontrado un mayor número de repeticiones, que puede llegar a 40, 50, 100, estas personas han mostrado un cuadro clínico que se conoce como síndrome de Huntington. Ahora, ¿qué caracteriza a este síndrome o a este cuadro? Las personas que tienen síndrome de Huntington son personas que sufren de una enfermedad neurodegenerativa. Es decir, una persona con síndrome de Huntington va a sufrir espasmos, no va a tener un control de no va a tener un buen control de sus extremidades, por momentos va a perder la cordura. Entonces, esta enfermedad o este cuadro, el síndrome de Huntington, está relacionado con el número de repeticiones de este triplete CAG en este gen, el gen HTT del cromosoma 4. Nuevamente, en una persona saludable se espera encontrar que las repeticiones no superen las 26, pero una persona con síndrome de Huntington puede tener más de 36 repeticiones. Cuando aumenta el número de repeticiones, a esto se le conoce como expansión de tripletes. ¿El número máximo de repeticiones depende de cada gen o en general cada gen? Ya, no, en este caso lo que se sabe es que como la enfermedad es hereditaria, ¿ya?, a medida que van aumentando, a medida que se van pasando las generaciones, este número va en aumento. ¿Ya? Hay lo que se conoce como portadores. ¿Ya? Por ejemplo, si una persona tuviese 28 repeticiones, ya no está en el rango de personas saludables, pero tampoco en el rango que produce enfermedad. Pero sí se le considera portador, porque en la siguiente generación este número puede aumentar.
¿Ya? Eso es lo característico de estas enfermedades que se producen por expansión de tripletes. A medida que la descendencia, bueno, a medida que avanzan las generaciones, ¿ya?, hay un aumento en la probabilidad de que nazcan hijos con enfermedades genéticas. Bueno, les voy a resumir esta tabla porque sí hay bastante información. En este caso hemos hablado de este triplete, ¿no?, el CAG, que cuando aumenta el número de repeticiones puede provocar, ¿no?, un cuadro clínico. ¿Qué otros ejemplos de tripletes están asociados con enfermedades en seres humanos, además del CAG? Bueno, en este caso tenemos el triplete CGC, ¿ya?, CGC, tenemos el triplete, bueno, el CAG, que ya acabamos de explicar, CAG, tenemos el triplete CTG, y por último el triplete GA. Entonces, en las enfermedades que están asociadas con expansiones de tripletes, lo que se ha visto es que estos 4 tripletes son los más característicos en estas enfermedades. Un ejemplo de eso es este de acá, que, como ya saben, cuando hay una alteración en el número de repeticiones, causa un cuadro que se conoce como síndrome de Huntington. Otro ejemplo, otro ejemplo, ya. ¿Este de acá es un ejemplo? No, este de acá no es un ejemplo. ¿O sí? Bueno, acá no me dice el gen. Ah, no, sí. En este caso, en el CGC está asociado a un cuadro que se conoce como síndrome del X frágil. Este de acá sería el síndrome de Huntington. ¿Ya? Y ahí justamente tenemos la causa del síndrome del X frágil. Jóvenes, para que las personas se desarrollen de forma normal, para que el desarrollo cognitivo de una persona avance de forma saludable, es necesario una proteína. Esta proteína se conoce como FMRP, ¿ya? Su nombre largo es proteína de retraso mental frágil. Es un nombre extraño, pero así se llama esta proteína. Esta proteína es necesaria para el normal desarrollo cognitivo en las personas. Nuevamente, en este caso, hay un gen que se llama el gen FMR1, que es el que va a codificar esta proteína. Nuevamente, tengo acá mi secuencia del triplete, que es el que se va a repetir, el CG. En una persona normal, vamos a encontrar entre 6 a 50 repeticiones de ese triplete. Entonces, esto va a permitir que se produzca una proteína FMRP funcional, sin ningún problema. Pero cuando aumenta el número de repeticiones, puede ser que esté ya en 60, 70, 90, la persona no va a presentar
enfermedad o no va a presentar ningún cuadro. De hecho, lo que pasó en el anterior caso, cuando vemos un mayor número de repeticiones, esa persona se vuelve portadora. Y ya cuando las repeticiones son más de 200, como resultado, ya no se produce esa proteína FMRP. Por lo tanto, esa persona, ese individuo, va a nacer con retraso mental. Nuevamente, esa proteína es necesaria para el normal desarrollo cognitivo de las personas. Un aumento en el número de tripletes CGG tiene como consecuencia que esa persona desarrolle retraso mental. Entonces, aquí tengo mi árbol, ¿no? Bueno, mi árbol genealógico. Entonces comenzamos con un padre, una madre, ¿no? En este caso el padre es portador. Y como pueden ver, a medida que van aumentando las generaciones, el número de tripletes va en aumento. Eso es el llamado síndrome del frágil del X frágil, causado por una expansión de tripletes, en este caso el CGG. Sí, el CGG. Sí, acá un error, es CGG, ya no es CGG, es CGG. ¿Ya jóvenes? Jóvenes, ¿hasta aquí preguntas o consultas? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, esta de acá seguramente es la parte un poquito más densa de la, bueno, no es la más densa todavía, es digamos de las que teníamos que, bueno, de las que tengo que hablar un poquito más con ustedes, porque como les digo son conceptos nuevos. Lo que se viene ya no es tanto nuevo, porque seguramente ustedes ya lo han visto o ya en su clase de biología lo han abordado. Las mutaciones cromosómicas son aquellas que cambian o alteran la forma del cromosoma. Entonces, como este cromosoma va a cambiar de forma o de tamaño, esto implica que ya no sea un solo gen el que se ve afectado, sino que sean más genes. En este caso, ¿ya? Bueno, aquí les pone como ejemplo uno, ¿no? Pero, ¿cómo se forma o cuál es la causa de estas mutaciones cromosómicas? Puede ser por la lesión de un gen, ¿ya? Todo este gen se elimina y ahora tengo un cromosoma más pequeño. A esto se le conoce como lesión. Puede ser que estos dos genes se dupliquen y ahora tengo un cromosoma que tiene el doble de esos dos genes. Entonces aumenta el tamaño, ¿no? A esto se le conoce como duplicación. Puede ser que se altere el orden de los genes. Si aquí yo estoy ante, bueno, si aquí tengo los genes C y D en este orden, ahora va a ocurrir un cambio en el orden de estos genes, D y C, entonces a esto se le conoce como inversión. Durante el crossing over o entrecruzamiento también pueden haber errores en los cuales se dé, bueno, parte de un cromosoma pase al otro. Esta parte del cromosoma paterno va a estar ahora en el cromosoma materno. A esto se le conoce como translocación no recíproca. ¿Por qué? Porque
no intercambio, sino que un cromosoma está dando parte de él hacia el otro cromosoma. Es una mutación, ¿eh? No estoy diciendo que es algo de forma natural. Mejor dicho, no es algo de forma normal. Esta es una mutación. Pero también puede darse el caso de que ambos cromosomas compartan información, ¿no? Y a esto se le conoce como translocación recíproca. Entonces, no recíproca, un cromosoma da su parte a otro cromosoma, y en la translocación recíproca, ambos cromosomas comparten o intercambian partes. Entonces, esas son, digamos, las causas de estas mutaciones cromosómicas, las que afectan la forma y el tamaño de los cromosomas. Creo que con eso... A ver, y ya con esto para terminar, porque también ya lo conocemos. Mutaciones genómicas. Las mutaciones genómicas, entonces, son un cambio en el número de cromosomas. Vamos a encontrar dos formas de mutaciones genómicas: las euploidías y las aneuploidías. Todos sabemos que el ser humano en sus células tiene dos juegos de cromosomas, ¿no? Un juego que viene de papá y otro juego que viene de mamá. Entonces, los seres humanos somos diploides, ¿no? Tenemos dos juegos de cromosomas. Pero hay organismos que no tienen dos. Pueden tener 4, pueden tener 6, pueden tener, por ejemplo, hasta 8. A ver, les pongo un ejemplo. Cuando hacemos la práctica de, cuando hacíamos la práctica de biología con los chicos de enfermería, obstetricia, entonces había una práctica en la que le leíamos fresas. ¿Por qué? Porque íbamos a extraer el ADN de las fresas. Entonces ahí los chicos traían sus fresas, ¿no? Y ahí, haciendo toda una metodología, extraíamos el ADN de las fresas. Los chicos emocionados porque es primera vez que ven ADN, aunque lo cierto es que no se ve como a veces uno lo dibuja, sino que se ve como una mancha blanca. Pero ahí los chicos emocionados con su ADN. Ahora, ¿por qué les pedíamos fresas? Las fresas tienen en un juego 7 cromosomas. Normalmente una fresa tiene en un juego de cromosomas solo 7. Pero en algunos casos vamos a ver fresas que pueden tener hasta 56 cromosomas. Entonces, ¿qué ha pasado con este juego? ¿A cuántas veces ha cambiado? Ojo, es la fresa. La fresa puede tener 14, puede tener 28, puede tener 56. Entonces, a esto se le conoce como euploidía. ¿Ya? Vamos a ver que hay un cambio en el número de cromosomas que conforman un juego. En el ser humano vamos a encontrar dos juegos de cromosomas, en total 46. En las fresas podemos encontrar hasta 8 juegos de cromosomas. Normalmente tienen 7, pero podemos encontrar hasta 8, haciendo un total de 56.
Bueno, ya si queremos ser más técnicos con los nombres, esto es diploidía, y a esto se le conoce como poliploidía, ¿ya? Cuando tenemos varios juegos de cromosomas en una célula, no solo dos, tenemos, ¿no?, 3, 4, 5, ya más de 2, decimos que es una poliploidía. Y luego tenemos otra forma que son las aneuploidías. En las aneuploidías jóvenes ya vamos a ver que cambia el número de cromosomas, ¿no? Siguiendo con este ejemplo, el ser humano tiene 46, pero ya ustedes saben las consecuencias, o mejor dicho, las causas para que este número cambie, ¿no? 2N47 o 2N45. ¿Ya? Entonces, este cambio en el número de cromosomas se conoce como aneuploidía. Y ejemplos de eso, la monosomía y la trisomía, ¿no? En la monosomía se pierde un cromosoma, en la trisomía aumenta un cromosoma, y ahí tenemos otros dos ejemplos, ¿no? Nulisomía, cuando se pierden dos cromosomas, y la tetrasomía, cuando se ganan o se adicionan dos cromosomas, pero los más conocidos son estos dos, ¿no? Monosomía y trisomía. ¿Ya, jóvenes? Listo. ¿Hasta aquí preguntas o consultas? ¿Todo claro? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, bueno, son las 3:05. Vamos a dar un descanso para que vayan a tomar agua. Mayormente varones, porque creo que... Alteración en la forma del cromosoma. ¿Y qué ocurre en las genómicas? ¿Hay una alteración de qué? ¿De la forma o el número? En el número de cromosomas. Entonces, estos serían los tipos de mutaciones según la extensión o qué tanto de la molécula del ADN se ha visto afectada por esta mutación. Ahora hablemos de los tipos de mutaciones según la causa, según el origen. Las mutaciones naturales o espontáneas son mutaciones que ocurren de forma, bueno, por así decirlo, ocurren de la nada, ¿no? Ocurren sin ningún motivo aparente. Por ejemplo, ¿no? Hay una raza de gato que, pues, lo más probable es que su origen se haya debido a una mutación espontánea, una mutación natural. Entonces, en esta raza de gatos, el pelo o el pelaje es corto y rizado. ¿Ya? Entonces, esta información del pelaje se encuentra en un alelo recesivo, que, como les digo, se ha originado de forma espontánea, natural. En el caso de los seres humanos, algunas enfermedades tienen su origen de forma espontánea. Puede ser que por ahí hayan aspectos moleculares, pero se considera que estas enfermedades aparecen de un momento a otro en la vida de una persona, ¿no? Porque son resultado de una mutación espontánea o natural. Como por ejemplo, bueno, tal vez el más conocido sería la hemofilia. Otros ejemplos, bueno, ahí según su gráfica tenemos la distrofia muscular de Duchenne, ¿ya? Que en este caso tiene que ver con una proteína que participa en la unión entre el citoesqueleto y la membrana celular. Entonces, por algún motivo,
por alguna mutación, el gen que codifica a esta proteína falla y por lo tanto produce una proteína no funcional. Es decir, la membrana de la célula y el citoesqueleto no van a estar unidos. Y esto va a provocar que se rompa la membrana celular. Como consecuencia, ¿no? Esto afecta sobre todo a células musculares. Entonces no hay una buena fuerza, no hay una buena resistencia de parte de estas células, lo que origina esta distrofia muscular de Duchenne. Entonces son ahí algunos ejemplos de enfermedades que, como les digo, son el resultado de una mutación natural o espontánea. ¿En qué momento del ciclo celular es que hay una alta probabilidad de que aparezcan estas mutaciones espontáneas o naturales? Que muchas veces, jóvenes, son producto de un error durante algunos procesos celulares. Entonces, ¿en qué momentos del ciclo celular hay una alta probabilidad, hay una alta posibilidad de que ocurra una mutación espontánea? En el caso de las células somáticas, la mayor probabilidad de que ocurran estas mutaciones es durante la replicación del ARN. ¿Ya? Durante la replicación del ARN. Mientras que en las células germinales, la mayor probabilidad de que ocurran mutaciones espontáneas es durante la anafase 1 de la gametogénesis. ¿Qué ocurría en la anafase 1? ¿Recuerdan? La disfunción, la separación de los cromosomas homólogos. Entonces, en ese momento es donde aumentan las probabilidades de que ocurra un fallo o un error que termine por convertirse en una mutación espontánea. Lo voy a dejar como... Muy bien, todos sabemos que en una molécula de ADN a la citosina le corresponde su guanina y a la timina le corresponde su adenina. Eso todos lo sabemos, ya hasta de cansancio ya hemos aprendido esto de la complementariedad de las bases. Pero ¿qué pasaría si yo les digo que en algunos casos la timina se puede unir a una citosina y la guanina se puede unir a una adenina? No, aquí, bueno, mejor dicho, la timina con la guanina y la citosina con la adenina. Jóvenes, no hemos visto con detalle la estructura de las bases nitrogenadas, pero aquí tenemos, ¿no?, la estructura química de esta base, de esta adenina. Puede ocurrir que este hidrógeno que está en este grupo amino, ¿ya? Esto se conoce como grupo amino, NH2. Este hidrógeno de este grupo amino se vaya o se pase a un nitrógeno que está contiguo, que está al lado de este grupo amino. Puede ser.
¿Ya? Entonces, este hidrógeno se cambia, se mueve hacia un nitrógeno que está al lado de este grupo amino. Esto ya no es un grupo amino. Esto ya, cuando ocurre este cambio, esto de aquí ya no es un grupo amino. A esto se le conoce como tautomería. Cambio de posición de un hidrógeno en las bases nitrogenadas. Mejor dicho, cambio de posición del hidrógeno del grupo amino en las bases nitrogenadas. Puede ocurrir, puede pasar. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? ¿Cuál es la consecuencia de que ese hidrógeno pase o se cambie de lugar en las bases nitrogenadas? Cuando ocurre esto, forma lo que se conoce como, ese nombre, formas tautoméricas. Ya voy a hacerlo acá como una especie de resumen, guanina y mi. ¿Ya? Esas son las bases clásicas: citosina, adenina, guanina, timina. Pero cuando ocurre esto, cuando ocurre este cambio del hidrógeno, pasan a sus llamadas formas tautómeras, ¿no? O tautoméricas, ¿no? ¿Ya, jóvenes? Aquí, bueno, aquí en la diapositiva les hablan de forma amino y forma imino. ¿A qué se refiere esto? Que la forma normal de estas bases, en el caso de la citosina y la adenina, se les conoce como forma amino. En este caso, de la guanina, citosina y la timina, es la forma C. ¿Ya? Ese es, digamos, el nombre de las formas originales de estas bases. Pero cuando cambian a sus formas tautómeras o a sus formas tautoméricas, ¿ya? Este, por ejemplo, ahora se denomina imino, este también imino, este de acá enol, este también es enol. ¿Ya? Eso es lo que dice su diapositiva. ¿Ya? Esto de las formas amino, forma ceto, forma enol. Estas formas imino y enol son las formas tautoméricas o tautómeras de las bases nitrogenadas cuando cambia la posición del hidrógeno, del grupo amino. ¿Y cuál es la consecuencia de esto? Que pueden ocurrir estos casos, ¿no? La timina ahora la timina con la guanina. La timina ahora se une con la guanina y la citosina ahora se va a unir con una adenina. Ojo, le pongo este asterisco indicando que no es la forma original de esta base, es su forma tautomérica, Bueno, esto es lo mismo entonces, tenemos forma amino y mino, ya, para el caso de la guanina, la citosina y la adenina, y tenemos la forma ceto para el caso de la timina y la guanina. Entonces, ¿cuál es, digamos, la relevancia de esto? De que pueden ocurrir complementariedades anómalas. Como todos sabemos que a la timina le corresponde la adenina, pero una timina que pasa a su forma tautomérica ahora se va a complementar con una guanina. Lo mismo para el caso de la citosina. Sabemos que la citosina se complementa con una guanina, pero cuando cambia a su forma tautomérica
puede complementarse ahora con una adenina. Esto, bueno, se le conoce ahí como, mal emparejamiento de las bases. Así, es un mal emparejamiento de las bases. ¿Ya? Cuando no cumplen esa regla que todos conocemos. Entonces lo mismo, ¿no? Aquí tengo mi citosina con adenina. Esta citosina sería la forma tautomérica, porque recuerden que a la citosina le correspondería una guanina, pero como está con esta forma tautomérica, se está complementando con una adenina. ¿Ya, jóvenes? Y por lo tanto, la consecuencia va a ser que haya una mala complementariedad, hay un mal ordenamiento de las bases en esa molécula de ADN. ¿Ya, jóvenes? Un error de apareamiento, como dice ahí en su diapositiva. Esto de acá, esto de acá es importante, ¿ya? Jóvenes, cuando ocurre, ¿ya? Cuando se altera un nucleótido, de una molécula de ADN, ¿ya? A ver, voy a esquematizarla aquí mejor porque es más sencillo de entender. ¿Ya? A ver, adenina, timina, citosina, timina, adenina, guanina. Entonces a esto le corresponde su adenina, timina, adenina, guanina, adenina, timina, citosina. ¿Ya? A ver, jóvenes. Imaginemos que esta timina, ¿ya? Cambia por una citosina. Imaginemos que cambia por una citosina. Entonces, cuando ocurra la replicación del ADN, voy a tener una molécula que va a tener este error y otra molécula, molécula de ADN que, bueno, no va a tener este error. Entonces, cuando se haga la complementariedad de las bases, adenina, timina, adenina, citosina, guanina, guanina, adenina, timina, guanina, citosinas. ¿Ya? Aquí sería A, D, C, D, A, G. ¿Ya? Jóvenes, las dos moléculas de ADN que se forman luego de la replicación van a estar dañadas. ¿Van a estar dañadas o no? A ver, comparen la. Esta es la forma, digamos, que tiene la mutación. Hay una forma, hay una molécula de ADN luego de la replicación que va a mantener el estado original. A esta molécula de ADN que mantiene su estado original se le conoce como ADN de respaldo. ADN de respaldo. En cambio, este de acá va a ser mi ADN dañado. A mi ADN dañado. Esto no se va a quedar así. La célula se va a encargar de reparar a este ADN dañado. ¿Ya? En el peor de los casos, esta molécula se elimina. Pero a lo que voy es que luego de una